¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues los panistas en su laberinto. Y es que desde el fin de semana han estado discutiendo entre ellos, responsabilizándose de las derrotas históricas que han tenido frente a Morena y particularmente de la debacle que hubo en el 2018 cuando llevaron a Ricardo Anaya como su candidato. Es cierto, Anaya fue el segundo lugar de dicha contienda, pero pues sumamente lejos de Andrés Manuel López Obrador. Y todo comenzó con Felipe Calderón Hinojosa, quien empezó a cruzar señalamientos en Twitter con la gente cercana a Ricardo Anaya. Calderón lo responsabilizó de haber atomizado el voto al interior del PAN, de haber jugado a la mala, de haber ido sembrando cadáveres políticos y con esto debilitando al partido y sobre todo fomentando la desunión que es, dice, un arma mortal para cualquier partido, veneno puro. Y sin embargo, a Felipe Calderón le contestó pues, nada más nada menos que Manuel Cloutier, el hijo de Maquío, quien fue el que lo señaló a él precisamente como el gran responsable de la derrota del PAN y de los problemas al interior del PAN, al decir, tú a fuerzas querías imponer a Margarita Zavala, tú quisiste jugar con los dados cargados a tu favor. Y todo esto concluye con el mencionado Ricardo Anaya, en un video por el Día del Trabajo, pues critica a Andrés Manuel López Obrador porque dice, hoy es el día del aspiracionismo, algo que detesta el primer mandatario. ¿Por qué hablamos de que el PAN está en su laberinto? ¿Por qué ha perdido esencia? ¿Por qué ha perdido identidad? ¿Por qué ha perdido ya el rumbo como partido político? Desde la década de los 80, efectivamente, cuando Ernesto Rufo Apel llega a la gubernatura de Baja California y se convierte en el primer opositor en alcanzar un cargo de esa naturaleza, hemos visto cómo el PAN dejó de ser ese partido de derecha, pero vinculado a un contexto, a una ideología humanista. Se convirtió en un partido empresarial, con todo lo que esto significa. Los empresarios metidos a políticos a los que únicamente les interesa generar dinero, generar recursos a costa de lo que sea. Se convirtieron en un hazmerreír, fueron el hazmerreír de su propia historia, porque al unificarse con el PRI, pero con el PRI neoliberal, pues simplemente el PAN abandonó cualquier diferencia con el revolucionario institucional. Ambos fueron la cara, el rostro de un sistema político económico que comenzó a controlar cada una de las esferas de este país. Poco a poco el PAN mostró ese rostro efectivamente neoliberal, en donde lo importante es avasallar, lo importante es crecer a costa de lo que sea. Lo importante es enriquecerse a costa de lo que sea. Lo importante es sacar ventaja a costa de lo que sea. A eso se refiere el presidente López Obrador cuando habla de aspiracionismo. No está criticando el deseo de la gente por ser mejor, no está criticando el deseo de la gente por tener una vida mejor, como erróneamente dice Ricardo Anaya. Está criticando ese espíritu, esa mentalidad que fomentó la voracidad sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de ética, totalmente pragmático, amoral, y ese es el reflejo del PAN actual. Un PAN que el propio Felipe Calderón ayudó a construir cuando junto con Diego Fernández Ceballos apoyaron al Salinato, apoyaron al Cedillato. Sí hubo discusiones importantes, por supuesto, pero todas con miras a conseguir poder. Este vínculo directo de Felipe Calderón con empresarios, Vicente Fox Quesada fue otro ejemplo palpable de ello, y tiene su peor capítulo, y con esto concluyo, su peor capítulo en este momento con los Ocean al frente del mismo. Juniors, en pocas palabras, juniors, así, gente que llegó a la política para hacer negocio de una manera totalmente criminal, por eso la mafia inmobiliaria. Gente de Marco Cortés, Jorge Romero, los Taboada, los Mendoza, los parientes de Felipe Calderón con Mariana Gómez del Campo y muchos otros más, Mauricio Vila, Maru Campos, en fin, gente que de verdad demuestra que el PAN está totalmente en su laberinto. Ese laberinto no de soledad, como diría Octavio Paz, sino de delincuencia organizada. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.